Los tipos de materiales tecnológicos más comunes son la madera, el plástico y los metales. Yo creo que no hace falta describir cada uno de estos. Sabemos de dónde se extraen. Algunos pueden ser reciclados, otros no pueden ser reciclados. Y en los tres tipos de materiales tecnológicos existe lo que se llama reuso y existe lo que se llama reciclado. Si yo tomo la madera y yo la madera la muelo, la pongo en una chipeadora, la chipeadora la transforma en chip, en pequeñas virutas, después lo pongo con un pegamento, la comprimo, es lo que ustedes consideran como, o lo que ustedes conocen como los muebles livianos, esos que vienen ahora, que si ustedes miran o le sacan la fórmica que tiene, se dan cuenta que son todos chip o viruta que está comprimida. Ahí yo estoy reciclando la madera. Ahora, si yo tomo un pable y lo desarmo y hago muebles, ahí estoy reusando la madera. ¿Se entiende cuál es la diferencia entre reciclar y reusar? Son dos conceptos muy parecidos, pero son distintos. Porque en uno directamente la madera la transformé, la convertí en chip, le agregué otro elemento, la comprimí y la utilicé para hacer muebles. En la otra directamente, el elemento de madera lo desarmo y tal cual, la madera es la reuso. Por ejemplo, que ustedes lo deben de haber visto y sale mucho ahora la oferta de muebles, sobre todo para jardín, para galerías, que están hechos con los pallets, digamos, desarman los pallets y hacen los cepillan y hacen muebles o hacen sillones, mesas para exterior. Eso es un reuso de la madera. En el plástico no es tan simple. En los plásticos nosotros lo podemos tener tres tipos de plásticos, fundamentalmente el termoestable, el termoplástico y el elastómero. El termoestable tiene la particularidad que yo no lo puedo reciclar. Es muy complicado porque para reciclarlo yo lo tengo que someter a entregarle un calor y ese calor me lo vuelve a derretir y yo lo vuelvo a utilizar. En cambio, el termoplástico sí, que son las famosas botellas reciclables, que no es un plástico que viene directamente en peles de la petroquímica. Acuérdense que el plástico es un derivado del petróleo. Ustedes en una destilería donde se hacen los combustibles van a encontrar que siempre al lado hay una petroquímica. La petroquímica es la que generalmente genera esos pellets y después esos pellets se llevan a máquinas donde se someten a temperatura y cuando se los somete a temperatura con distintos tipos de máquinas, extrusoras, sin fines, inyectoras, se hacen distintos tipos de elementos. Esos elementos que se hacen puede ser con plástico virgen, si quieren ustedes llamar, cuando viene directamente del primer derivado que uno hace saliendo del petróleo, o puede ser reciclable, es decir, de botellas que son termoplásticas que uno las somete a altas temperaturas, es decir, que le entrega calor y al entregarle calor uno las derrite y las puede reutilizar haciendo otro tipo de elementos. Y después tenemos los elastómeros. Los elastómeros generalmente son todos aquellos, la palabra lo dice, algunos directamente son desechables y algunos otros, como pueden llegar a ser las cubiertas, ya hay máquinas que la trituran, parecida a los chips, y eso los reutilizan o lo reciclan para determinadas cosas que se pueden llegar a hacer. Y también muchas veces se reusan algunos tipos de cubiertas para otros fines
que no son específicamente los fines para las que fueron construidas. Y en el caso de los metales está tanto el reuso como el reciclado. Es decir, cuando yo estoy reusando, cuando yo un elemento que generalmente se considera como tal chatarra, y ustedes lo saben, eso se utiliza mucho en las herrerías. Una máquina que ya no sirve se la desguaza, se llama, se la desarma, y muchas partes se reusan para otra máquina o para transformar. Y si no, cuando yo mando la chatarra a los altos hornos, esa chatarra se la purifica, se la pone en el alto horno, se la purifica, se le saca todo aquello que de alguna manera lo contamina, y si lo mezcla con metales que vienen directamente de la parte minera para formar los lingotes o las palanquillas, que después sería el producto semi-terminado, que es lo que nosotros después conocemos como perfiles o formas determinadas de hierro, o el hierro redondo que se utiliza para la construcción. Es decir, que si nosotros tomamos los tres tipos de materiales, los tres tipos de materiales se puede reusar o reciclar, dependiendo cuál de los tipos de materiales nosotros estemos utilizando. ¿Queda claro lo que es el reuso, cierto? Y lo que es el reciclaje de un material, chicos. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Seguimos con la otra filmina. Vamos a la otra filmina. Propiedades sensoriales. Más de estar decir color, textura y brillo. Son las propiedades normales, sensoriales, porque la palabra lo está diciendo. Son las propiedades que de alguna manera tienen que ver con nuestros sensores como seres humanos, ¿cierto? El color, que es a través de la vista, la textura, que es a través del tacto, y el brillo, que también uno lo puede ver a través de la vista. Estas son las propiedades generalmente sensoriales. También los materiales, si ustedes toman los materiales, ustedes, por ejemplo, del color, yo podría, si yo les enseño una madera o una tabla de algarrobo y una de pino y una de álamo, ustedes por el color, por la forma, por la digamos, por lo que ustedes están viendo, se dan cuenta. Ustedes saben lo que es un algarrobo de lo que es un pino en un mueble. Muy simple. Ustedes van a una mueblería y ustedes tienen los muebles de pino y los muebles de algarrobo, y perfectamente por el color que tiene natural, e inclusive aunque haya sido barnizado, ustedes se dan cuenta cuál es uno y cuál es otro. La textura, ustedes pasan la mano en una y otra madera y se dan cuenta que tienen distinta textura, es como si tuvieran distinto grano. Y lo mismo con el tipo de brillo. Es decir, ustedes se pueden dar cuenta perfectamente. Si vamos a los plásticos también, ustedes han visto que hay plásticos de distintas calidades y de distintas texturas, y los metales más que mal. Es decir, bueno, y los plásticos, no es lo mismo, por ejemplo, el plástico con que está construido, por ejemplo, el guardafango de un auto con el paragolpe de un auto. Los dos son de plástico, pero si ustedes tocan el paragolpe, ustedes lo van a sentir áspero, que generalmente son de color negro. En cambio, si ustedes tocan el guardafango, lo van a sentir suave, tiene una textura distinta. E indudablemente el color y el brillo también. Y en los metales con más razón. Si yo les digo un auto, pero si ustedes toman cualquier elemento de su casa, ustedes van a ver que hay productos de marca que son de metal, y ustedes van a ver que ese producto de marca de metal tiene distintas terminaciones. No es lo mismo, qué sé yo, una cafetera de metal marca china, o vamos a algo más simple, una olla de acero inoxidable, ¿cierto? Ustedes han visto que en las ollas de acero inoxidable, que el acero inoxidable es un metal, es hierro, es un acero que, aparte de tener hierro y carbono, tiene cromo y níquel para las altas temperaturas, ¿cierto? No es lo mismo
una olla de acero inoxidable de buena calidad que una olla de acero inoxidable, por ejemplo, de las marcas chinas que vienen. No, ustedes se dan cuenta en el brillo, se dan cuenta con el tiempo que hasta va perdiendo y se van oxidando las de mala calidad. Lo mismo pasa con el aluminio. Si ustedes toman un elemento de aluminio, ustedes van a ver que cuando lo compran está brillante, al cabo de un tiempo se empieza a poner opaco el aluminio. Eso es porque se empieza a oxidar y empieza a formar óxido de aluminio. ¿Queda alguna duda sobre eso, chicos? Ustedes traten de siempre irle buscando una aplicación o una mirada de lo que ustedes tienen alrededor de ustedes. ¿Mm? ¿Hay alguna duda sobre eso? No, profe. No, No, profe. se va entendiendo, ¿cierto? Es bastante simple. Después con el otro PowerPoint queda todavía mucho más y con eso ya terminamos el tema de materiales. Propiedades físico-químicas son las que están relacionadas con el comportamiento del material frente a las acciones externas. Si ustedes tienen la madera y la someten a calor, la van a transformar en carbón. Si ustedes tienen el plástico, lo someten a carbón, a calor va a haber dos posibilidades. O que se transforme en carbón o que se derrita. Y si lo siguen sometiendo a temperatura, el calor hace que se termine derritiendo y se termine prendiendo fuego y desapareciendo. Y en el hierro, tomamos un metal, el hierro común, si ustedes lo someten a calor, hay una transformación tanto física como química. Por ejemplo, física sería, yo someto un hierro a alta temperatura y lo puedo doblar más fácilmente. ¿Qué es lo que uno hace generalmente cuando quiere cortar un alambre? ¿Qué es lo que uno hace? Lo empieza a doblar para un lado y para el otro lado. Si ustedes tocan donde lo están doblando, van a ver que está sometido, se empieza a tomar calor. Eso se llama fatiga en materiales. Pero realmente ustedes lo están sometiendo a un fenómeno o a un fenómeno físico, lo están doblando para un lado, para el otro lado, hasta que después se termina cortando. ¿Por qué se termina cortando? Porque aparece un fenómeno químico que hace que su estructura interna haga que varíe y se empiecen a desarmar las moléculas o la microestructura formada por hierro y carbón y se termina cortando el alambre. ¿Quedó claro? Le estoy dando ejemplos concretos para que se vayan dando cuenta. ¿Sí? ¿Queda claro eso? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por Sí, ejemplo, profe. si ustedes toman una chapa, la pueden doblar. Eso es física, le están aplicando fuerza. Ahora, si ustedes tienen una chapa y la ponen al fuego con mucho calor o ante una llama, puede suceder hasta que la derritan, que cambie color la chapa, se ponga marrón, se ponga negra, y ahí van a ver ustedes que si yo le hiciera un ensayo, van a ver que la parte esa que cambió de color, si yo le hiciera un ensayo microscópico y lo comparo con la parte que no cambió de color, vamos a ver que la estructura cristalina de adentro cambió. Es decir, que los átomos se distribuyeron en forma distinta y que ya es otra estructura. Si lo enfrío, puede ser que se convierta en más duro. En ese caso se llama cuando se convierte en por ejemplo, un acero en material más duro, se ha convertido en lo que se llama martensita o carburo de hierro, que es muy duro, o al revés, lo haya ablandado al material y se ha transformado, se han distribuido los átomos de tal manera y eso se llama recocido del material. Pero ahí hubo un efecto físico, que fue entregarle calor, pero a su vez hubo un efecto químico que fue transformarlo internamente al material. Le cambié la estructura. No es lo mismo un material que está calentado, que yo le di calor a un pedazo de hierro, a uno que no. E inclusive yo puedo utilizar el fenómeno físico, que es entregarle un determinado calor para darle una forma determinada. Y a lo mejor al darle esa forma determinada le cambié la estructura química al material. En ese caso hay un proceso metalúrgico, si ustedes lo quieren llamar, que se llama normalización, donde ustedes nuevamente lo vuelven a someter al material a la misma cantidad de calor, ¿cierto?
bajándolo despacito y se le vuelve a formar la misma estructura que tenía antes el material. Indudablemente con esto y con esto que yo le estoy explicando, esto da para mucho más. Esto se ve en lo que se llama conocimiento de materiales, que es una materia que se estudia en ingeniería. Yo le estoy dando ejemplos simples para que se entienda. Es decir, ¿se entiende claro cuándo es una propiedad física y cuándo es una propiedad química? Una propiedad física sería, por ejemplo, un material que yo lo pueda doblar. Y una propiedad química es que ese material sometido a una determinada cantidad de calor cambie su estructura cristalina y se ponga más duro o más blando. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Seguimos ahora. Propiedades físico-químicas. Bien. Transparencia. Acá están los ejemplos. Por ejemplo, no los focos, sino los faros de un auto. Ustedes han visto que con el tiempo la transparencia, estos se empiezan a opacar por la acción de los rayos ultravioleta del sol, ¿cierto? La oxidación, muy simple, dejen una herramienta mucho tiempo a la intemperie y va a ver cómo el oxígeno del aire, el agua, empieza a transformarse, empieza a combinar el hierro del cual está construida esa herramienta con el oxígeno y forma óxido férrico y óxido ferroso y se oxida la herramienta. Y en algunos casos se termina hasta destruyendo. Eso es cualquier pedazo de hierro o elemento de hierro que ustedes dejen a la intemperie, con el tiempo van a ver que se oxidan. Conductividad térmica. Bueno, ahí en la pava está muy simple. ¿Cuántas veces ustedes creían que estaba el jarro, no se había calentado y se había calentado la manija y lo tocaron y se acordaron de los abuelos, se acordaron de todo el mundo? Muchas veces le pasa a uno, ¿cierto? Que no se da cuenta y hay algo que se calentó. Eso se llama conductividad térmica. Cuando nosotros hablamos de conductividad térmica, tenemos que distinguir tres tipos de conductividad térmica. Una, que es la propia conductividad térmica, otra que es la convección térmica y otra que es la radiación térmica. La conductividad térmica se da cuando yo tengo un elemento, lo someto a calor y el elemento empieza a cambiar, es decir, las moléculas empiezan a vibrar y va transmitiéndole esa vibración de una molécula a la otra. Por eso si ustedes colocan un trozo de hierro sobre la hornalla de la cocina, van a ver que el pedazo que está sobre la hornalla se empieza a colocar rojo y a medida que pasa el tiempo y va llegando hasta la punta que ustedes lo tienen que soltar. Eso es por conductividad. Ahora, ¿cuándo hay convección térmica? La convección térmica se da en algo que también ustedes utilizan en la casa. Cuando ustedes imagínense un jarro donde ustedes han puesto agua y en el dicho jarro ustedes ponen un huevo a calentar. ¿Está bien? Y dicen las amas de casa que hay que dejarlo 10 minutos para que el huevo quede en forma dura. Una vez que empiece a hervir el agua, eso empezar a hervir el agua, ¿qué es lo que pasa? Yo le estoy entregando energía a las moléculas de agua. Le entrego tanta energía que las moléculas que están en la parte de abajo del jarro empiezan a subir porque bajan su densidad. Y las que están arriba empiezan a bajar. Hasta que llega un momento que las moléculas les he dado tanto calor que se empiezan a evaporar, que es cuando empieza a gorgorear. Eso es por convección, porque hay un movimiento de material, o en este caso de un líquido, y eso se llama por conducción, por convección. Ahora, ya que estamos hablando de lo que es la forma de transmitir el calor, existe una tercera forma en que se transmite el calor, que no es con movimiento de materia o de material, que es el caso de la radiación. ¿Dónde tenemos radiación? El Sol. Son ondas electromagnéticas que a nosotros no le llegan, pero no nos llega un pedazo de rayo. Nos llega algo
que levanta la temperatura, pero es una onda, no es un material en movimiento. Lo mismo cuando nos ponemos enfrente de una estufa. La estufa no nos está tirando pedacitos de material que nosotros lo sentimos. Nosotros lo que sentimos es una onda de calor que viene a través de una radiación de tipo electromagnética o una radiación térmica, mejor dicho, si ustedes quieren decir, pero no hay movimiento de calor. Y la conductividad eléctrica, ustedes saben que cuando hablamos de conductividad eléctrica, hay materiales que tienen conductividad eléctrica y hay materiales que no tienen conductividad eléctrica. De hecho, todos los metales o los elementos que están en la tabla de en la tabla periódica, en la parte de transición, son todos conductores. Unos mejores conductores y otros peores conductores, tanto de calor como de electricidad. Sabemos que el mejor conductor de la electricidad es el oro, lo cual sería un poquito caro que los conductores fueran de oro. Otro de los mejores conductores es el cobre y el otro es el aluminio. Fundamentalmente lo que se utiliza es cobre y aluminio. ¿Qué tienen esos materiales en particular? Que los electrones que están en las últimas órbitas tienen la particularidad de saltar de una órbita a otra, de un átomo a otro. Y eso es la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley de Ohm en primer año? ¿Sí? ¿Se acuerdan la ley de Ohm? ¿Qué era? El movimiento de electrones. ¿Quién lo hacía? Los conductores. ¿Cómo estaba formado un circuito? Un circuito tenía un interruptor, un conductor, un receptor que transformaba la energía eléctrica a lo mejor en energía térmica, en una estufa, en energía lumínica, en un foco, etc. Pero existía un elemento que servía para conducir. Ese elemento tenía una propiedad que se llama conductividad eléctrica. Cuando nosotros vimos la ley de Ohm, vimos que al aplicarle la tensión a un conductor, yo tenía que la tensión de un conductor era igual a la corriente que circulaba por la resistencia. Y la resistencia dependía del material que yo había conectado, con el cual yo conectaba. Y ahí veíamos que los dos materiales más utilizados para ser conductores eran el cobre y el aluminio. ¿Hasta ahí se entendió? ¿Alguna pregunta de estas tres propiedades, chicos? No, profe. ¿Se va entendiendo, cierto? Sí. Aparte de esto, después yo lo voy a grabar, va a ser la segunda parte me parece que vamos a tener que hacer una tercera clase de materiales porque tengo un PowerPoint muy jugoso para enseñarles donde vamos a ver otras cosas muy interesantes de los materiales. Pero bueno, no importa. Mientras más información tengan, más trabajos prácticos les puedo dar. Propiedades mecánicas. Propiedades mecánicas son muchas, más de las que están acá. La dureza, no hay falsa que no es lo mismo un plástico que un pedacito de hierro. Si yo tengo un tenedor, hagámoslo un ejemplo concreto. Los tenedores descartables son plásticos. Los tenedores que ustedes tienen en la casa de ustedes o son de alguna aleación o generalmente son de una aleación. No tienen la misma dureza ni la misma durabilidad. El de plástico descartable, ustedes lo usan una vez y lo tiran. El otro puede venir hasta inclusive de generaciones anteriores que lo han ido heredando y lo tienen. Tenacidad y fragilidad. En ese caso, yo diría, por ejemplo, un plástico tiene cierta tenacidad porque yo lo puedo doblar, le dejo de aplicar la fuerza y vuelve a su estado. En cambio, y de hecho, por ejemplo, los paragolpes de los autos, eso se le llama memoria. Ustedes han visto que si ustedes abollan un paragolpe de un auto de los nuevos, que son de plásticos, y ustedes lo ponen al sol o lo someten a temperatura, el material tiene una memoria y vuelve a su estado original. En cambio, la fragilidad sería la de un vaso de vidrio. Es frágil, un vaso de vidrio es frágil. Si tengo un vaso de plástico, no es frágil. Si yo tengo un vaso, tiene cierta tenacidad. Y si tengo un vaso que es de acero inoxidable, tiene más tenacidad todavía.
Y elasticidad y plasticidad. Muy simple. Tomemos cuando ustedes toman, hay dos, por ejemplo, vienen dos tipos de alambre. Un alambre que le dicen alambre galvanizado y otro alambre que se llama alambre de fardo o alambre común. El alambre de fardo, el alambre común, que es el alambre negro, ustedes lo doblan y el alambre cambia su forma. Es decir, ustedes lo pueden doblar, lo pueden enroscar, lo pueden... y va cambiando. O el mismo alambre de cobre. Eso es la plasticidad. Ustedes lo pueden cambiar de forma y queda con la forma que ustedes lo cambiaron. Es decir, si ustedes toman un alambre de cobre y lo doblan, pueden hacer una bobinita. Ustedes una vez que lo terminan de doblar por ejemplo, sobre un clavo, ustedes sacan el clavo y le queda una bobinita hecha. Ahora, si ustedes toman un alambre de los que se llaman galvanizados o acerados, no lo van a poder doblar. Son esos alambres duros que uno no los puede doblar, no los puede utilizar para nada. Son alambres que se utilizan para determinadas cosas. Si ustedes lo doblan y lo sueltan, vuelve a como estaba antes. No queda con la dobladura que ustedes le hicieron, sino que vuelve a su estado normal. Indudablemente, si nos vamos a los elastómeros, ¿cierto? Esta es la principal propiedad que tienen los elastómeros, es la elasticidad. Un elástico cualquiera del papel, un elástico con uno enrolla un papel, le pone un elastiquín, lo que normalmente nos llamamos un elastiquín. Nosotros lo podemos estirar, lo podemos, pero siempre, una vez que lo estiremos, después vuelve a su estado normal. Esa sería la diferencia entre algo que es elástico y algo que es plástico. Algo que es elástico, una vez que uno le quita la fuerza, vuelve a su estado original. Algo que es plástico, una vez que uno le quita la fuerza, queda en el estado final que yo lo dejé. Si yo lo doblé, queda doblado. En cambio, un elástico, si yo lo suelto, vuelve a su estado original. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien, Sí, profe. seguimos. Propiedades mecánicas, fusibilidad, ductibilidad y maleabilidad. Fusibilidad es la capacidad de los materiales de pasar del estado sólido a líquido cuando son sometidos a una temperatura determinada. ¿Dónde se utiliza la fusibilidad, chicos? Hablen ustedes algo. ¿Dónde se utiliza la fusibilidad? Yo les digo, yo les puedo dar dos lugares donde se utiliza ese concepto. ¿Nunca se les quemó el fusible de las luces del auto? Que no Sí, prende profe. una luz y le dice, no es el foco está bien, lo que pasa es que el fusible se quemó. Es decir, es un material que tiene cierta particularidad que cuando uno le hace pasar mayor cantidad de corriente de la que tiene que pasar, se funde. Fundirse es lo que dice ahí, se transforma en líquido. Lo que pasa es que lo que ustedes ven son dos pelotitas. Si miran el fusible, van a ver que hay pelotitas adentro, porque se ha fundido, se transformó en un líquido, quedaron pelotitas y después se solidifica de nuevo, pero ya está cortado el fusible. Antes en las casas, en lugar de usar llaves termomagnéticas para cortar y abrir la luz, se usaba una llave y después un fusible, que era un alambre que iba por dentro, que en algunas casas ustedes, a lo mejor si viven en casas que tienen muchos años, no tienen llaves termomagnéticas, sino tienen fusibles. ¿Mm? El fusible tiene la parte fusible, es decir, es algo que se funde, es algo que se abre en un circuito. Todos los circuitos tienen un elemento que se abre. Lo que pasa es que ahora lo que ha hecho que trabajen los fusibles se han reemplazado, si ustedes quieren, por lo que son las llaves termomagnéticas. Pero en las casas antiguas estaba una llave de corte y había un fusible. ¿Cuál era la característica? Era un alambre que estaba calibrado para que pasara 10 amperes. Cuando pasaba 15 amperes se fundía y se abría el circuito. ¿Por qué? Porque había un cortocircuito dentro de la casa. Hagan referencia o miren cuando vimos la ley de Ohm. Ductibilidad es la capacidad de los materiales de transformarse en hilos.
Hay muchos materiales, y eso se hace en las fábricas, que cuando uno las pasa por unos conitos son conos o son boquillas, y uno lo tensa de un lado, lo puede transformar en un hilo. Es decir, tiene la particularidad de transformarse en un hilo. Es decir, por un lado entra una palanquilla en forma redonda y por el otro lado saco alambres. Eso es la ductibilidad. Es decir, es un material que tiene la particularidad, por ejemplo, un redondo, después transformarlo en un alambre. Entonces yo lo paso y lo transformo en un alambre, pónganse de 3 milímetros. Y lo paso por otra boquilla y lo transformo en 2 milímetros, y por eso ustedes tienen alambres de distintos grosores, hierros de distintos grosores. Eso le da la particularidad, le da la ductibilidad. Y eso está muy relacionado con la estructura íntima del material. Hay materiales que, por más que yo los pase o los quiera pasar por esas boquillas que le dan un diámetro determinado, no van a pasar. Por ejemplo, yo podría hacer un alambre que no estuviera mezclado con estaño de plomo puro. ¿Ustedes creen que si yo pongo un pedazo de plomo por eso que es una boquilla, es como un embudo, por donde yo entro por un lado y por el otro lado sale más fino? ¿Ustedes creen que el plomo yo lo podría transformar en un alambre? ¿Ustedes creen que se podría transformar el plomo en un alambre? No, No. Si yo lo mezclo con estaño, sí. ¿Qué es el estañolín? El estañolín no es estaño puro. El estañolín que uno utiliza para soldar o las barras de estaño, fíjense que dice 33%, es mezcla de plomo y aluminio, pero eso ya es una aleación, ya no es plomo solo. Y la maleabilidad es la capacidad de los materiales de transformarse en láminas. Para eso se utilizan las laminadoras. Es decir, se toma el material en forma de palanquilla, en forma de tocho, y se la pasa por los rodillos. Eso yo le voy a pasar, tengo unos videos porque yo doy esa materia, se llama tecnología mecánica, y justamente en tecnología mecánica lo que vemos es el tratamiento o los procesos de transformación de los materiales. Si ustedes están interesados, les paso unos videos para que vean estos procesos, cómo se hacen. La maleabilidad es muchos materiales, ustedes lo pueden pasar, y hay una cantidad de materiales, entre dos rodillos y lo transforman. Puede ser en frío o en caliente, por eso existe lo que se llama laminación en caliente y laminación en frío, porque ustedes cuando lo pasan en caliente, aparte le producen una transformación microscópica al material, lo mejoran al material, y es con lo que se hacen las chapas. Las chapas se hacen por la maleabilidad del material, es decir, un material que yo lo puedo transformar en láminas. El oro también se puede transformar. Generalmente los metales se pueden transformar en su gran mayoría en láminas, a partir de lo que se llama la palanquilla, ¿cierto? O los tochos. Eso se ve perfectamente y lo vamos a ver. En todo caso, les voy a pasar un proceso completo donde tomamos el material desde que sale de la minería, pasa por un alto horno, se transforma en palanquilla y después terminan siendo chapas. Ahí vemos un proceso completo no lo podemos ver para todos los materiales, pero sí lo podemos ver para algunos tipos de materiales. Inclusive en la unidad número 3, yo les hago hacer un trabajo sobre los procesos de la transformación del hierro, todo el proceso productivo, por ejemplo, del acero, que es el arrabio, cómo se transforma en acero, y después cómo ese acero yo lo puedo ir transformando. Es decir, una vez que sale del alto horno, es un subproducto. ¿Por qué es un subproducto? Pues después yo lo puedo transformar en perfiles, en ángulos T, en ángulos U, y eso ya es un producto definitivo. Eso lo vamos a ver más adelante porque está puesto como tema y donde ustedes tienen que preparar un trabajo de eso. Propiedades ecológicas. La palabra lo está diciendo, chicos. ¿Qué es una propiedad ecológica? Es una propiedad
del material que de alguna manera influye sobre la ecología, sobre el medio ambiente. ¿Mm? Toxicidad. La toxicidad, indudablemente, tenemos materiales que son tóxicos. Yo le quería pasar, pero no voy a alcanzar, el tema que para recordarles, ¿se acuerdan cuando vimos en algún momento el reciclaje de pilas? ¿Mm? Que había una empresa, en aquellos que tuvieron clase conmigo, en primero, en tecnología, que había una empresa en España que recuperaba casi el 70% de las pilas. Las pilas son muy nocivas, tienen una alta toxicidad. ¿Por qué? Por todos los productos químicos que tienen y son contaminantes a largo plazo del medio ambiente, tanto en la parte de terreno, en el tema del agua. Entonces, eso es la toxicidad. Y hay muchos elementos que utiliza el hombre que son totalmente tóxicos, es decir, que de alguna manera infieren en la ecología, en las cadenas ecológicas, biológicas, no solamente en la parte del ser humano, sino en la parte de la flora y la fauna. Bueno, la reciclabilidad lo tuvimos viendo recién, lo hablamos. En el caso de las pilas vamos a volver a ver el videíto de las pilas, cómo se reciclan, he encontrado otros videos, es decir, aprovechan todo el material de que está construida una pila, que antes no se sabía qué hacer con las pilas, lo que pasa es que no sé si ahora acá lo están haciendo en Argentina, y se aprovecha casi el 70%. Antes todo lo que componía una pila iba directamente a la basura y se mezclaba y después por el agua, todos esos productos químicos los introducía en la tierra y a su vez al introducirlo en la tierra pasaban al agua, contaminaban el agua y terminaba o bien en el océano o bien terminaba en las napas de agua donde después el hombre bebía. Y ustedes saben que hay determinados productos, como es el arsénico y otros productos que son cancerígenos o que producen enfermedades a largo tiempo a las personas que beben esa agua. Entonces, el hecho de poder reciclar los elementos, ustedes han visto que ahora hay una campaña muy importante, hace 2 días fue el Día de Medio Ambiente. El hombre tiene que acostumbrarse a reciclar y reusar materiales. Tiene 2 funciones fundamentales: no seguirle extrayendo a la naturaleza sus recursos naturales y, por otro lado, no contaminar. Es decir, que es un lindo tema para que lo podamos desarrollar en todos los aspectos, todos los materiales. El plástico tiene un grave problema. El plástico tiene el grave problema que la degradación del plástico es a los 100 años. Es decir, que ustedes no van a existir y todavía va a haber plástico que ustedes han tirado que van a estar dando vuelta por el mundo y contaminando. Ustedes han visto el grave problema que hay en muchas zonas en los mares por la contaminación de los plásticos. Y la biodegradabilidad es la capacidad de los materiales de, con el paso del tiempo, descomponerse de forma natural en sustancias más simples. Por ejemplo, yo podría hablar de biodegradabilidad en todos los insumos que quedan, no los insumos, sino todos los desperdicios que quedan de las verduras cuando ustedes hacen una ensalada, hacen una comida. Si yo todo eso de pelar la fruta, de pelar distintos tipos de verdura, yo lo voy enterrando, lo voy mezclando con la tierra, es biodegradable, se va transformando y aparte me va sirviendo de abono para la tierra. Es decir, que eso sería lo mejor. Si yo pudiera reciclar y utilizar todo lo que me está quedando de los usos de los vegetales, yo lo fuera enterrando en lugar de mezclarlo con la otra o con los otros, que no es basura, hoy día se denominan residuos sólidos urbanos, yo podría mejorar no solamente la tierra, por ejemplo, los jardines, si tengo una huerta, sino que estoy evitando una contaminación posterior o que se mezclen con otros productos. Eso es la biodegradabilidad. Por eso, cuando dice este producto es biodegradable, ¿qué significa? Que con el tiempo y en corto plazo yo
eso se vuelve a transformar y vuelve a reactivar o vuelve a mejorar la calidad, por ejemplo, de la tierra. Bien, ¿se entendió los tres conceptos? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a seguir. Bien, con esto terminaríamos el primer PowerPoint y sería la primera parte. ¿Por qué? Porque he buscado y he encontrado mucha más información para que podamos ampliar. No sé si ustedes, bueno, ya estamos en la hora, ¿pueden ver ahí otro PowerPoint ustedes? Sí, profe. Sí. Bueno, Sí. este PowerPoint no lo vamos a poder ver ahora, tiene 56 filminas. Las primeras son muy parecidas a esta, pero existe una última parte donde hace mucho hincapié en los costos de los materiales, hace mucho hincapié en el cuidado del medio ambiente y hace mucho hincapié en la utilización y cómo se van transformando la materia o los materiales en subproductos. Con ese, que sería este PowerPoint, que lo voy a pasar la próxima clase, terminaríamos todo lo que es la presentación de materiales. Si yo lo paso muy rápidamente, bueno, acá ustedes lo van a ver mucho más. Inclusive se habla de perfiles ambientales, cómo interfiere cada uno en el, digamos, en el uso de energía, la materia prima, las emisiones, que esto es contaminación, y propiedades de los materiales, que eso ya lo hemos visto, así que esto lo vamos a pasar. Y acá está los ensayos que se hacen a los materiales y que está lo que yo le decía, las transformaciones químicas que se van produciendo, que hablábamos recién. Eso lo vamos a ver un poquito en más detalle la próxima clase viendo este PowerPoint, donde también en este PowerPoint, como ustedes ven, hace una historia de los materiales. Este PowerPoint es más completo que el anterior, pero con la base que tenemos del anterior podemos llegar a ver en la integridad de los materiales, tanto en la parte como material, en la parte como uso y en el tercer punto, en la parte cómo influyen los materiales en el medio ambiente. Bien, ¿alguna duda, chicos?